¿Qué tal? Un gusto saludarlo. Les damos la bienvenida nuevamente aquí al espacio de opinión de Cable Noticias, la otra cara de la moneda, donde siempre le prometemos que analizamos lo que nos importa a los colombianos, esas noticias de interés nacional, pero siempre desde distintos puntos de vista, de distintas perspectivas, para que usted allá en casa con esa información haga su propia conclusión. Recuerde que puede participar con el numeral Debate la otra cara. Ahí estamos escuchando sus argumentos, sus opiniones a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube, de nuestro canal en Facebook. También estamos atentos a todas sus opiniones, @Cable Noticias. Y ese código QR que ve en pantalla, como siempre los invitamos a escanearlo para que pueda acceder a todo el contenido digital de Cable Noticias y está 24 horas bien informado. Dicho esto, nos vamos con nuestro tema del día. Vamos a analizar la polémica nacional, indignación nacional que ha despertado la fuga de alias Pichi, conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, que después de una ardua tarea, un trabajo institucional arduo, fue capturado y el país amanece hoy con que alias Pichi se fugó. Ojo a estos datos que son los verdaderamente preocupantes, indignantes, que generan mucha suspicacia. Este sujeto tenía casa por cárcel, a pesar de que se había intentado fugar más de 8 veces. Ya había intentado fugarse y a pesar de eso tenía casa por cárcel con un brazalete vigilándolo, un brazalete electrónico. Resulta que esa medida de casa por cárcel pues había sido revocada por una juez, pero la decisión no había sido notificada formalmente al INPEC sino hasta hoy a las 8 de la mañana, y alias Pichi se fugó ayer en pleno partido de la Selección Colombia. Es decir, no pudo el INPEC hacer mucho al respecto. Esta fuga y esta descoordinación y esta presunta falla del sistema judicial con semejantes decisiones a favor de alias Pichi, pues tienen encendida la polémica sobre el sistema jurídico en nuestro país, sobre lo que pasó, sobre los temas de seguridad y los temas procesales en Colombia. Lo vamos a analizar desde distintos puntos de vista, porque este sujeto, alias Pichi, sin duda constituye un sujeto de alta peligrosidad, estaba condenado por múltiples homicidios, por narcotráfico, es un sujeto altamente peligroso que hoy anda por ahí en las calles. Vamos a analizarlo con nuestros invitados especiales, no sin antes mostrarles una nota de contexto para conocer los detalles y sobre todo lo que han dicho las autoridades que ya están buscando a Pichi en Medellín. Veamos. Indignación nacional por la fuga de Óscar Camargo alias Pichi, conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga, en medio del partido de la Selección Colombia. Camargo tenía el beneficio de casa por cárcel, pese a que en el pasado se había fugado en varias oportunidades. El jueves se conoció que la detención domiciliaria se había revocado. Según las autoridades, el brazalete emitió una alerta de vulneración ante el centro de monitoreo, por lo que se presume que desde ese día el presunto narcotraficante se había fugado de la vivienda en el sector del Poblado en Medellín. La Fiscalía General de la Nación y el director de la Policía Nacional anunciaron la creación de un equipo especial de la Policía Judicial para intensificar los operativos que permitan en el menor tiempo posible la recaptura de alias Pichi. Conformamos un equipo para ir en su búsqueda, en su recaptura. Ya el equipo está haciendo la tarea que lo lidera el propio subdirector de la DIJÍN y un alto funcionario de la Fiscalía General de la Nación. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que el INPEC ya había emitido 7 alertas al juzgado competente por una posible fuga del narcotraficante. Pichi cumplía una condena por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Sin embargo, quiero preguntarle la lectura que hace Fabio Umar. Fabio, su lectura sobre lo que pasó aquí. Si hablamos de responsabilidades, ¿a quién le cabría algún tipo de responsabilidad? ¿En qué eslabón procesal hubo un presunto error que generó que alias Pichi, el Pablo Escobar bumangués, el Pablo Escobar de Bucaramanga, estuviese en casa por cárcel, violando en más de 14 veces la detención domiciliaria y hoy fugándose? No, este es otro caso que muestra que Colombia es un estado fallido en materia de justicia, particularmente de justicia penal. Aquí no falló una persona, aquí falló un sistema que no ha sido... Yo no conocía al señor alias Pichi, yo no detengo el prontuario, pero si me dicen que le dicen el Pablo Escobar es porque tiene un prontuario terrible, un prontuario gravísimo de venta de narcóticos, seguramente de terrorismo, de una cantidad de delitos muy, muy pesados. Entonces uno no entiende cómo una persona de estas
no ha sido sometido por el Estado de Derecho, entiéndase, por la justicia colombiana, mucho antes. Entonces gozaba del privilegio, que es un privilegio, el de la casa, el del domicilio por cárcel, digamos, como se conoce popularmente. Y esa medida es un privilegio, por supuesto que lo es, y estoy totalmente de acuerdo con el colega. Si él gozaba de ese privilegio, es porque al juez del momento se le debió probar que esa era la medida necesaria y correspondiente y no otra, lo cual me hace pensar que no había sido ni imputado, ni juzgado, ni mucho menos condenado por otros delitos. ¿Cómo es posible que una persona que se le pone el alias de Pablo Escobar solo tenga un proceso vigente? Ahora, yo entiendo, por supuesto, la postura del IMPEC, pero yo que he tenido clientes privados de la libertad, uno no se puede llamar a engaños. El IMPEC es una institución absolutamente insuficiente en su personal y la tecnología para la cantidad de privados de la libertad que hay en Colombia. Las cárceles en Colombia son un monumento a la corrupción y a la violación de derechos humanos. En las cárceles hay una cantidad de gente que no debería estar porque le debe alimentos a su expareja y a sus hijos en el caso del delito de alimentos. Hay una cantidad de personas presas por unos delitos muy, muy insignificantes y el señor alias Pablo Piche Escobar, o no sé cómo se llame, ese sí gozando de la casa por cárcel que deberían gozar otros ciudadanos. Entonces, esto es una prueba más que el Estado en su conjunto es un Estado fallido en materia de justicia. Yo lo he dicho en todos los tonos, en todos los escenarios, en documentos, en conferencias. Colombia ha perdido la capacidad de ejercer un servicio público esencial, que es el de administrar justicia. Esta es una prueba más. Pero quiero preguntarle a Fabio precisamente su visión sobre estos temas procedimentales y qué tanto cabe la responsabilidad aquí para el tema político también que vemos se está llevando a cabo y se están indilgando responsabilidades de todo tipo, Fabio. Bueno, lo primero, los alcaldes, digamos, en su función, en su papel de políticos, que hay que reconocerlo y que les preocupa genuinamente, probablemente genuinamente la seguridad de sus ciudades, pues sí tienen, yo creo que razón en prender las alarmas y decir que esto falló. Estoy completamente de acuerdo con el copanelista. Si el señor era tan peligroso, ¿cómo es posible que el alcalde no haya dispuesto policía y ejército incluso para proteger la casa y los alrededores donde se encontraba este señor? Es decir, no, eso también es inconcebible. No se puede dejar en manos del IMPEC exclusivamente la vigilancia y la custodia de una persona tan peligrosa. Ha debido, si es que tenía casa por cárcel, como en efecto es este caso, ha debido contar con protección estatal y con vigilancia estatal por fuera, incluso hombres del CTI, de la Fiscalía o de la Policía. Ahora, responsabilidad política, no, en Colombia nunca ha existido la responsabilidad política. En Colombia esa figura no aplica, no existe, nadie va a renunciar por esto, nadie va a asumir la responsabilidad de esto. Nos vamos a amparar en las fallas del sistema, en las demoras propias del sistema, que son ciertas. Yo no digo que no, yo creo que están mal, pero no digo que no pasen y que no sean justificadas. Estoy completamente de acuerdo con el colega cuando decía que es que pasan 3 días y otros 15 días y que el juez dice que la ley 8 días, pero que nunca fallan 8 días. Eso es cierto, eso es absolutamente cierto. Como también es cierto que esta es una muestra más de que Colombia no ha sido capaz de combatir la criminalidad por las vías, digamos, institucionales y legales, o lo ha hecho de manera muy residual. Aquí esto a mí me parece sano, que se investigue y se juzgue y se ventile la responsabilidad de todas las personas, precisamente para que se pueda establecer si hubo responsables, que yo no creo que los hubo, y si no hay responsables, se entienda dónde está el error en el diseño institucional. Porque yo estoy completamente de acuerdo con el colega que hablaba hace unos minutos. Si este señor tenía tantas investigaciones para ganarse el apodo del Pablo Escobar de Bucaramanga, ¿cómo es posible que no hubiera más procesos activos? ¿Cómo es posible que no hubiera más medidas de aseguramiento? ¿Cómo es posible que no hubiera otras condenas? Aquí en Colombia nos estamos acostumbrando a que la Fiscalía hace unas rimbombantes afirmaciones en los medios de comunicación, por Twitter, es sumamente efectiva en Twitter, maltratando ahí sí la presunción de inocencia de los ciudadanos.
y no es capaz de lograr condenas. Para el año pasado, ya casi el 70% de los procesos que llegaban a la etapa de juicio, los mismos jueces tenían que absolver precisamente porque la fiscalía no era capaz de cumplir con su carga argumentativa. Entonces uno no se explica aquí cuál es la sorpresa, si Colombia esto ha pasado, pasará y seguirá pasando mientras tengamos sistemas de justicia tan obsoletos y tan paquidérmicos. Bien, Fabio, quisiera preguntarle entonces también por este tema de los brazaletes electrónicos y cómo un sujeto como alias Pichi, que ya lo decimos, el Pablo Escobar de Bucaramanga, que dicen controlaba el 98% del microtráfico en el norte de Bucaramanga, generaba 14.000 millones de pesos al año de ganancias, se le acusa de múltiples asesinatos entre bandas rivales, sobre todo la organización Locos del Sur, y dentro de esos múltiples asesinatos se le endilga el homicidio de un uniformado allí en Bucaramanga, del excomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Manuel Velázquez Prada. Es decir, un tipo con este accionar criminal, ¿cómo termina en casa por cárcel con este brazalete electrónico y qué tan efectiva es esta medida? No, el brazalete electrónico en otros países funciona muy bien. Digamos, yo he tenido la experiencia de conocer la utilización de brazaletes electrónicos en diferentes localidades, digamos, de los Estados Unidos, en Europa, y allí funciona con bastante solvencia por diferentes razones, algunas de ellas técnicas, pero ante todo por la idoneidad de las personas que los manejan, la idoneidad de los dispositivos. O sea, hay todo un conjunto de elementos que hacen que esos brazaletes funcionen. Yo estoy completamente de acuerdo con los copanelistas. Esos brazaletes aquí pues no tienen ninguna eficacia, empezando porque el monitoreo de los brazaletes es exigente, se requieren salas de monitoreo, se requiere conexión permanente a internet, a redes celulares. Ahora, ¿por qué un señor como Pichi está libre o está en la casa cuando tiene procesos por incluso homicidio de un comandante de la policía? Bueno, esa es la pregunta, precisamente, esa es la pregunta que uno debe plantearse permanentemente, y es ¿por qué el Estado, no obstante esas acusaciones, esos señalamientos, endilgarle delitos tan graves, o sea, 14.000 millones de pesos en utilidades por narcotráfico? Es decir, el narcotráfico corre parejo con el delito de lavado de activos. El lavado de activos generalmente corre parejo con violencia contra servidor público, como en este caso. No ha sido severamente sancionado por la autoridad, ¿no? Esa es la prueba máxima de que aquí en Colombia la justicia no ha sido capaz de responder a los desafíos que se tienen desde hace décadas, ¿no? Colombia no ha podido en los últimos 50, 60 años atender los reclamos de justicia de sus ciudadanos. Este es un caso de justicia penal, por ejemplo, pero no es el único. Aquí uno con muchísima, ya a esta altura nos da risa a los penalistas ver procesos, uno abre el periódico y de pronto dicen, por fin se logró la extinción de dominio de los bienes de Pablo Escobar, de la familia de Pablo Escobar. El señor Pablo Escobar lo mataron hace 30 años o 30 y pico de años, y al mexicano también, y son procesos que están durando 3 décadas. Usted no me va a creer, pero a mí con alguna frecuencia me llegan procesos porque la Fiscalía decide iniciar una investigación de denuncias presentadas hace una década, y son denuncias que duran una década en una gaveta haciendo fila para que un fiscal también agobiado de trabajo, en las peores condiciones, decida sacar ese proceso, y muchas veces ese proceso llega y la persona afectada con la comisión del delito, la víctima, ya está muerta porque han pasado 8, 10, 12, 14 años. Y esa es la justicia que tenemos en Colombia. Entonces este es un ejemplo más, estoy totalmente de acuerdo, esto es un monólogo. Esto es un monólogo que los abogados hemos venido dando desde hace muchos años, los expertos en seguridad, los expertos en prisiones, los expertos en creación de políticas públicas vinculadas a los procesos penales, hemos venido dando desde hace muchos años. Colombia no está siendo capaz de atender los requerimientos necesarios para poder predicarse como un Estado de Derecho. Colombia está perdiendo control territorial en la mayoría de su territorio. Hay más territorio que Estado, y está ya declarada, obvia y evidentemente, perdiendo la capacidad de hacer
el enjuiciamiento de las conductas criminales, lo que los americanos llaman el law enforcement, la capacidad de ejecutar las leyes, de coger el código penal, y el señor Elias Pichi lo incumple, y poder aterrizar esas decisiones judiciales y poner que ese señor quede tras las rejas y que de manera justa pague su condena para resarcir al Estado y a las víctimas. Y el Estado no ha sido capaz de eso, el Estado no está siendo capaz de eso, y el Estado está perdiendo la batalla. Y dicho sea de paso, me lamento mucho ver el proyecto de reforma a la justicia que plantearon ahorita la ministra Ángela María Buitrago, a quien me merece las mejores opiniones. No hacen nada con esa reforma a la justicia, no mejoran nada, no tienen absolutamente nada claro, no hacen nada, no logran reformar de fondo los problemas del sistema penal acusatorio, que no son difíciles de reformar. Se requiere decisión política, un poco de tecnicismo y presentar unas buenas reformas al Congreso. Ya veremos qué pasa con ese proyecto, pero increíble.